Ahora, formalmente, empezará su primera parte de 5 minutos Susana de la Sierra, y ahora os digo lo formal, para que veáis que es importante. Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, por tanto, como es del campus de Toledo, no tenía más remedio que estar hoy aquí, representando también a lo que es la parte universitaria. Su especialidad dentro del derecho administrativo es el derecho de la cultura y del cine. Ya os he dicho que fue directora general del ICA, que fue capaz de dimitir cuando no era coherente con sus principios, lo que ella veía en aquel momento, o sus fuerzas, para poder conseguir cambios, y que ha constituido un grupo de investigación aquí en Toledo, en la UCLM, que es Camp Public, Comunicación Pública, Poder, Derecho y Mensaje. Y ella tiene mucho que hablar de una ley que no nos gusta a nadie. Entonces, conforme vayan dando el turno de palabra, les iré haciendo una presentación más formal. Porque yo creo que lo que nos tenemos que quedar es con el proyecto de esa persona generosa que hoy ha dado su tiempo, y luego, pues esa formalidad que yo llamo de la tarjeta o de la sigla, que si no emociona a la persona que la aporta, más vale que no esté representando a nada. Entonces, luego iremos diciendo de cada uno su parte formal. Le damos la palabra a Susana, sus 5 minutos. Muchas gracias, Mercedes, gracias, Oliver, por haber contado conmigo en este encuentro. Para mí es un placer, además estoy en mi casa académica. Soy profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, como ha dicho Mercedes, aquí en el campus de Toledo, pero yo no soy de aquí, yo soy de Santander del Norte, y también me encuentro en casa porque tenemos un tiempo muy del norte. Y siempre aprovecho estas oportunidades para recordar lo agradecida que estoy a la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo no terminé la carrera en Santander, me fui fuera, a Alemania, estuve varios años fuera, en Alemania y en Italia, muy contenta, por cierto, no estaba mal, pero no contaba con poder regresar a España, porque ya que estamos en un contexto educativo, el sistema universitario español también es como es, con sus virtudes y sus problemas. Y la Universidad de Castilla-La Mancha se ha caracterizado ya desde hace mucho tiempo por incorporar gente de fuera, lo cual yo creo que hay que subrayarlo en sentido positivo, y en un momento dado pues querían incorporar gente que se hubiera formado incluso no fuera de Castilla-La Mancha, sino incluso fuera de España. Y esa es la razón por la que yo me incorporo a esta universidad y por la que yo vuelvo a España. Probablemente si no, en este momento estaría en Alemania con niños rubitos. Bien, mi perspectiva aquí es la perspectiva, desde luego, por supuesto, de la exdirectora del ICA, pero es una perspectiva jurídica, es la perspectiva de la jurista y la perspectiva de la profesora. En unas notas que nos pasó Mercedes el otro día, nos indicaba que en este primer turno de palabra teníamos que indicar cómo veíamos el estado de la cuestión en estos momentos. Bueno, pues por utilizar un símil de cuando uno está buscando piso, yo diría que el estado de la cuestión es un estado con posibilidades. Más aún, esta semana está un poco desconectada de la prensa porque ha sido una locura de trabajo, la verdad, pero parece ser, vamos a creérnoslo, que va a haber un pacto finalmente por la educación en este país. Es lo que anunciaron ayer los principales grupos políticos. Parece ser que va a haber un pacto de Estado por la educación. Y esa es una gran ventana de oportunidad, y yo creo que desde la educación audiovisual hay que estar ahí desde el minuto 1. Porque un pacto de Estado por la educación en el siglo XXI tiene que partir, no es que tenga que incorporar, tiene que partir de la educación audiovisual en la medida en que el lenguaje audiovisual es el lenguaje por excelencia, a día de hoy, sin menospreciar evidentemente el lenguaje tradicional, escrito, etcétera, pero no cabe pensar en un pacto por la educación que no tenga en cuenta estas consideraciones. De modo que, utilizando estos ánimos que siempre transmite Mercedes, hay que ser optimistas, peleones, batalladores, y hay que aprovechar esta oportunidad, que yo creo que lo es, para insistir en este mensaje, lanzarlo, insistir en este mensaje. Yo salí del ICA en el año 2014, en julio de 2014, montamos un grupo de investigación, varios compañeros de Derecho y de Comunicación y de Periodismo, sobre la base de un proyecto de investigación previo que habíamos tenido, un proyecto de investigación europeo, sobre medios de comunicación y democracia, donde, por cierto, por primera vez yo me encuentro el concepto de educación, alfabetización mediática, alfabetización para los medios de comunicación, en cuyo contexto se desarrolla precisamente la educación audiovisual, como uno de estos lenguajes que hay que cuidar, que hay que mimar desde las instituciones públicas y como un instrumento para formar una ciudadanía crítica, responsable, una ciudadanía en el sentido pleno de la palabra. Paradójico, porque es verdad que eso, pues para el poder es algo incómodo, pero se incluye en diversas normas este mandato de desarrollar la alfabetización mediática, y dentro de esta la alfabetización para los medios de comunicación.
Sobre la base de ese proyecto europeo, cuyas conclusiones están en internet, si queréis echar un vistazo, Mediadem, creamos este grupo de investigación interdisciplinar. Para mí es fundamental que los juristas dialoguemos con representantes de otras áreas, más en este ámbito. Y entre nuestras primeras actividades como grupo de investigación en la universidad, el año pasado desarrollamos una serie de seminarios que se llamaban precisamente Derecho y Cine, Educación Audiovisual. Fueron 3 sesiones, y lo explico aquí porque yo creo que es un buen contexto para luego ir avanzando en cada uno de los temas. La primera de ellas era una sesión general donde nos preguntábamos qué es esto de la educación audiovisual. Y bueno, pues vinieron distintas personas del mundo universitario, del mundo del cine también, vino Judith Colell por parte de la academia, que siempre ha estado muy comprometida con estas materias. Invitamos a Fernando Lara, que fue director general de ICA y que fue quien impulsó la vigente Ley del Cine de 2007, que incorpora algunas menciones a la educación y a la relación entre educación y cine, y nos contó un poco los entresijos y todos los debates previos que había habido en la reforma de la ley. E invité, y esto es muy importante, a un compañero, profesor de Derecho también, especialista en temas educativos, para que nos indicara cómo hacer, desde un punto de vista jurídico, es decir, con un instrumento concreto, cómo hacer un plan estatal, un plan nacional de educación audiovisual a semejanza de lo que ocurre en países como Francia y como el Reino Unido. Porque hay problemas jurídicos en los que en este momento no me voy a detener, problemas muy técnicos. En España es complicado tener un plan nacional de educación audiovisual, probablemente también por motivos políticos, pero por criterios jurídicos, porque la educación es competencia de las comunidades autónomas, y entonces, bueno, pues a diferencia de Francia y del Reino Unido, tratar de articular un instrumento común es muy complicado. Pero yo le invité a él para que se lo estudiara previamente y nos diera razones para que, si en algún momento ese tema hay que ponerlo sobre la mesa, tener razones jurídicas que justifiquen que sí que es posible, a pesar, bueno, pues de todo el sistema autonómico que tenemos en nuestro país. Por continuar con cuestiones jurídicas, la LOMCE, que es una ley, bueno, pues que no creo que despierte pasiones a ninguno de los que estemos aquí, lo cierto es que introdujo alguna mejora en materia de educación audiovisual. Para empezar, la asignatura en primaria y en secundaria de educación plástica y visual, creo que decía, incorpora otro adjetivo, se incorpora ahí educación audiovisual. Y no solamente se incorpora el adjetivo, sino que en el elenco de contenidos se menciona expresamente que hay que dar a conocer a los niños y las niñas el lenguaje audiovisual, el hecho cinematográfico, etc. Y luego se incluye una optativa en segundo de bachillerato, Cultura Audiovisual 2, continuación de la optativa Cultura Audiovisual 1. Y por terminar, las otras 2 sesiones del seminario sobre educación audiovisual que montamos fueron las siguientes. En la segunda sesión invitamos a personas que explicaran experiencias docentes concretas para que todo lo que debatimos de manera teórica y más o menos abstracta se plasmara en ejemplos concretos y se viera que se puede hacer. Incluso con los actuales medios hay muchas cosas que se pueden hacer. En este sentido yo creo que también mensaje optimista, por supuesto que estamos encorsetados por un marco jurídico, por un marco organizativo, etcétera, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Y en último lugar, la última de las sesiones, que coincidió con estas fechas precisamente, en torno al 25 de noviembre, el Día de la Lucha contra la Violencia de Género, montamos una sesión interesantísima con Mabel Lozano, Isabel Ocampo y Ana Amigo, también en representación de la Academia de Cine, sobre audiovisual y estereotipos. Cómo el audiovisual es un potente instrumento docente, y no solamente docente, para identificar los estereotipos, en este caso de género, para identificar los supuestos de violencia de género y para desarrollar estrategias de lucha contra este hecho. Y me detengo